Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente en nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Y nos toca hoy día revisar un tema sobre las razas humanas y las emigraciones que sucedieron inmediatamente después de Noé. Este es un tema fascinante porque coincide plenamente con la Escritura. Y vamos a ver un versículo bíblico para partir. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo con sus propias manos, después sopló aliento de vida en sus narices y ya todo el resto estaba creado. Los animales fueron creados también en el sexto día y todos en estado adulto, como se ve ahí en ese cuadro. Y por cierto, Adán también en un estado adulto, nunca fue bebé. Ahora, tenemos otro texto bíblico que me gustaría comentar, porque después habla de la creación de la mujer. Dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y la costilla que Jehová tomó, Dios tomó, del hombre hizo una mujer. De la costilla hizo una mujer. Estos dos versos anteriores que acabamos de leer tienen tremendo significado genético, porque la Biblia nos dice que los humanos partieron solamente de dos personas, Adán y Eva, y de hecho Eva fue un clon de Adán, porque Dios toma del ADN, a través de la costilla toma del ADN de Adán, y ese lo usa para hacer la mujer, elimina el cromosoma Y y multiplica el cromosoma X por 2 veces, que estaba allí, y así tiene una mujer instantánea. Esta es la razón por la cual hay tan poca diversidad humana y es tan limitada. De hecho, coincide perfectamente con la evidencia genética, con la evidencia bíblica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los genes del cromosoma humano vienen en 2 versiones. Y estas versiones están repartidas hoy día por todo el mundo. Veamos nuevamente a este texto de tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué? Se da el tiempo de decir cerró la carne en su lugar. Por una razón bien interesante. Cuando a Adán se le sacó la costilla, primero que nada, ¿creen ustedes que la costilla, Adán estuvo el resto de sus días sin una costilla? ¿O que nosotros los hombres posteriores no tenemos una costilla, tenemos una costilla de menos? No, en absoluto, no es así. Porque la costilla es el único hueso de nuestro cuerpo que se regenera solo. Hay que tener un cuidado, sí. Cuando se abre, se tiene que abrir la cubierta que se llama el periosteum, se saca el hueso para hacer alguna operación, por supuesto los cirujanos, y después se cierra cuidadosamente. Y así se regenera. Tantas veces como se quiera hacer, se hace. De hecho, lo usan los cirujanos plásticos para obtener hueso. Y así podemos tener nosotros una claridad de que a Adán se le regeneró su costilla, porque el Señor, como indicó en la Escritura, Génesis 2, 21-22, y cerró la carne en su lugar. Si no se cerrara, no se regeneraría. Adán, por lo tanto, tuvo todas sus costillas, nosotros ciertamente tenemos todas las costillas que dependen del ADN, no de la costilla de nuestros padres o nuestros abuelos. Ahora el color de piel. Es interesante ver el color de piel de Adán y Eva. Ellos tenían posiblemente un color mate, un color como ni muy oscuro ni muy claro, pero en ningún caso eran blancos. En ningún caso eran totalmente negros. Ellos estaban en la mitad, porque ellos tenían el ADN, la información genética para todos los colores, como se ve abajo en ese cuadro. De hecho, nadie hoy día es blanco, amarillo o negro. Todos tenemos el mismo color de piel básico. Lo que pasa es que hay una tintura debajo que es la que va cambiando nuestro color, que lo explicamos a continuación. Entonces, esta tintura se llama la melanina. Existen 2 formas de melanina. La eumelanina, que es de café a negra, y tenemos la feomelanina, que va de roja a amarilla. Y las proporciones de cada una de ellas va a darnos el tono de la piel. Entonces la melanina se produce en las melanocitas, que son esas glándulas que está abajo, y va tirando esos puntos negros arriba, que va a determinar el color de la piel en la medida de que sea más intensa la presencia de todos esos puntos negros o no.
Esos puntos negros también, que es la melanina, sirve de paraguas para proteger la piel. Por eso una persona más morena tiene mucha mejor capacidad de recibir mucho sol o de estar viviendo en una zona de mucha radiación, como por ejemplo el África, y todo lo contrario, cuando va a vivir en una zona que es de poca radiación, como Noruega o Suecia, tiene problemas porque no puede sintetizar bien la vitamina D en su piel, porque tiene los paraguas, como los llamé, la melanina, y hay muy poca exposición de parte del sol. También otras variaciones que se pueden ver en los seres humanos, más allá de la piel, el pelo liso contra el pelo rizado, el grosor de los labios y la forma de los párpados. Pero vamos a ver un poquito más de esto. El color de los ojos. El color de los ojos depende también de la melanina. Mucha melanina, ojo negro. Más o menos café. Sin melanina o muy poca melanina, el ojo azul. Por lo tanto, un ojo azul es nada más que falta de melanina, no es otra cosa. O el color del pelo. El café es intermedio, el negro es, por cierto, mucha melanina, el rubio es falta de melanina, y el cobrizo o colorín es una mutación de la melanina que le da ese color rojo. Y los que ya tenemos canas, ya la melanina nos abandonó. El ojo mongoloide, que es la otra característica, es solamente adiposidad, grasa adicional que está en el párpado. No es nada más que eso. Ahora tenemos un caso muy excepcional que les voy a mostrar a continuación, que es los albinos. Este niño albino es un niño real. Nacen niños albinos en África. Es decir, un niño que no tiene melanina para nada, ni siquiera en su piel, en su pelo, en ninguna parte, ni en el fondo de su ojo, que lo hace ser un poco ciego. Desafortunadamente los albinos son técnicamente ciegos. Ahora, este niño son objeto de persecución en África porque los toman para amuleto. Es un tema bien delicado, que ha salido bastante en la prensa. Ahora, cuando tenemos padres blancos y madre negra, y tiene un hijo que es una mezcla, y a su vez lo mismo sucede con la madre, que estoy mostrando ahora en la figura, estos dos padres fueron padres de madre blanca y padre negro. Y cuando reprodujeron a sus hijas mellizas, salieron una blanca y una negra. Ahora, estas niñas ya están más grandes, se llaman Kian y Remy Hodgson, viven en Inglaterra, y ellas son caso de 1 en 1 millón. No es una norma, es la excepción, pero se da ciertamente por las reglas de la genética. Diferencias entre razas entonces, entre una persona china, una persona aborigen, una persona negra, esquimal, de las islas, India o caucásica, ¿cuánto es? Solamente un 0,012%, prácticamente nada. Cuando tenemos entonces la distinción de una raza sobre otra, está sobre nada, porque somos todos de una misma sangre. Y eso es lo que nos dice este próximo versículo bíblico. Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Somos una raza humana, no hay más. Marcos 10:6 también dice, pero al principio, varón y hembra los hizo Dios. Al principio varón y hembra los hizo Dios. Dios determinó que fuéramos varón y hembra. Lo natural, evolucionista, entre comillas, sería que fuéramos hermafroditas. Es decir, que cada uno se reprodujera por su cuenta y no tuviera la necesidad de otra pareja. Pero eso produciría una degeneración del ADN muy rápida, porque justamente no se cruzan entre hermanos ni entre primos, porque se produce el problema de que se multiplican o se manifiestan todos los errores que hay dentro del ADN cuando eso sucede. Por tanto, cuando no dice el principio varón y hembra los creó, Dios los usó con una sabiduría para que de diferente linaje vinieran y se reunieran y pudieran tener sus hijos. Y eso evita todos estos problemas de ADN que están mutados. Ahora, veamos la naturaleza. Toda la naturaleza está dividida entre árboles, machos y hembras, insectos, machos y hembras, animales, machos y hembras. Todo está, con solamente algunas excepciones que no son macho y hembra, es porque está designado.
no porque sea natural según la idea, el concepto evolucionista. Quiero tratar ahora muy rápidamente el ADN mitocondrial. Hemos ya tocado el cromosoma Y un poco en otros programas, pero el ADN mitocondrial lo hemos dejado todavía de lado. El ADN mitocondrial es muy importante. Nosotros tenemos dentro de nuestras células, tenemos el núcleo. Pero además del núcleo, donde está toda la información de los cromosomas para nosotros, tenemos otro aparatito, otro lugar que se llama la mitocondria, que es esa que está en rojo en el cuadro. Y la mitocondria tiene una forma circular, como se ve allí. Ahora, el ADN mitocondrial que está allí adentro de la mitocondria es muy diferente, porque se viene solamente de la madre. Este se transmite solamente por el huevo de la madre, no los hombres. Los hombres no podemos transmitir el ADN mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió? Que todos los seres humanos teníamos ADN mitocondrial idéntico a nuestra madre, a nuestra abuela, bisabuela y así para arriba, que solamente las mujeres lo podían transmitir a su descendencia, pero que era idéntico entre todos los seres humanos. Y finalmente, cuando nos vemos con el del lado, el de más allá, tenemos todo el mismo ADN mitocondrial, lo cual nos está diciendo algo, que provenimos todos de una sola madre. Y esa madre, la evolución lo estudió y dijo que era efectivamente una mujer que había venido de África, out of Africa, de ese sector de África, y que posiblemente luciría algo así. Pero, cuidado, esta ADN mitocondrial de esta mujer no tiene en realidad mucha conexión con lo que es la realidad, porque muy poco después se descubrió que la Eva mitocondrial, o sea, la mujer que tenía esa ADN mitocondrial, es consistente con 6.500 años solamente, que son 200 generaciones. Y salió publicado por Science Research News en The Parsons Team, que fue el que investigó todo esto. 6.500 años, qué consistente con el relato bíblico. Así que tenemos una posición bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que dice la evolución? Dice, efectivamente había muchas mujeres y llegó un momento que solamente una tuvo descendencia y esa fue una mujer que vivió hace 200.000 años, era una mona que vivía en ese sector de África. Está bien, esas son sus ideas, pero las otras mujeres no tuvieron descendencia y nosotros somos solamente descendientes de esa mujer. Nosotros la llamamos Eva, pero la Eva bíblica, no la Eva mitocondrial como le pusieron en ese momento. Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes, absolutamente coincidente con la Escritura. Ahora, nosotros tenemos otro verso bíblico, Génesis 6, 17 y 18. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo. 8 personas solamente. Esto es un verdadero cuello de botella dentro de la genética de los seres humanos, porque de repente se disminuyó todo a 8 personas, prácticamente 4 mujeres y un hombre, que eran sus hijos, nada más. Eso es lo que se llama el cuello de botella. Bueno, la idea evolucionista también identifican este cuello de botella por otras razones, pero lo identifican también porque se ve que hubo un estrechamiento de la genética de los seres humanos. Esto más o menos podemos hablar, identificar como un cuello de botella. Antes había mucha diversidad, muchos colores, se identifica, pero de repente el cuello de botella significó que cayeron solamente pocos colores y el ser humano quedó confinado a muy poca variedad, muy poca diferencia entre uno y otro, que es lo que tenemos el día de hoy. Cromosoma Y. Este es otro concepto que me interesa mucho en volver a explicar, porque el cromosoma Y nos identifica a los hombres. Y el cromosoma Y tiene esa característica. En los 23 cromosomas de los seres humanos, el 23, que es el último, es el que identifica el sexo. Y el hombre es XY, la mujer es XX. Pero el cromosoma Y no se puede alterar, porque nunca se mezcla con nada, nunca se combina con nada. No así el X, no así todo el resto, que se recombina con padre y madre. El X, el Y nunca, porque entre los hombres no nos reproducimos.
Por lo tanto, mi cromosoma Y es siguiente con mi padre, mi abuelo, bisabuelo y así para arriba. Lo que se descubrió es que todos los hombres tenemos el mismo cromosoma Y. Por lo tanto, todos los hombres provenimos de un solo varón. También, por cierto, un simio que vivió hace 200.000 años atrás en África. En fin, es el concepto del paradigma evolucionista. Pero esto ciertamente coincide mucho con un padre común que es Adán. Y fíjense esta reflexión. Eva solo pudo venir de Adán. O sea que Dios haya tomado de la costilla de Adán, saliendo de Adán y hizo Eva, es el orden correcto. Hoy día todos los seres humanos venimos de nuestra madre, pero en este caso tuvo que ser al revés, por una razón bien simple, porque los hombres tenemos el cromosoma Y exclusivo. Por lo tanto, esa madre no pudo haber dado a luz un hijo con cromosoma Y porque no tenía la información. Al revés sí, porque el hombre tenía el cromosoma X, porque tenemos XY, y se lo entregó a su Eva, y Eva fue 2 veces X nada más. Es decir, estaba en la información allí. Entropía genética. Vamos a ver un poquito también esto, de que ya lo hemos tratado en otros programas, pero es de extrema importancia. Hemos dicho de que nosotros tenemos mutaciones. Esas mutaciones empiezan a producir cambios, empiezan a producir daño. Y a medida que ha pasado los años, el cromosoma Y y el ADN mitocondrial también han recibido pequeñas mutaciones, pequeños cambios, pero muy pequeños y son perfectamente identificables. Estas mutaciones ahora ayudan a tracear, a ver por dónde se fueron los hijos y los nietos y los descendientes de Noé, geográficamente, y podemos ver perfectamente hacia dónde se dirigieron y cómo están hoy día ubicados. Y estos son los mapas migratorios que se han hecho a través de estos dos elementos. Y algunas preguntas primero. ¿Cuántos cromosomas Y después del arca hubo? La respuesta es uno solo, porque fue el padre Noé con sus 3 hijos, pero todos los 4 tienen el mismo cromosoma Y. ¿Cuántos ADN mitocondrial hubo en el arca? En realidad fueron 4, pero podemos contar solamente con 3, porque la Escritura nos dice que de los 3 hijos hombres salieron solamente el resto de los descendientes en la tierra. O sea, nos está diciendo ahí que no hubo más mujeres, hijas de Noé y su esposa. Por lo tanto, las 3 nueras solamente fueron las que subsistieron después del diluvio. ¿Esto se ajusta a la Escritura? ¿Se ajusta a la verdad genética? Absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando se mide y se busca el cromosoma Y y el ADN mitocondrial en los seres humanos, venimos a descubrir que solamente hay 3 ADN mitocondrial, M, N y R, de los cuales descienden todos. Es decir, justamente son las 3 nueras de Noé, que es R, N y M, las 3 nueras, y ahí tenemos un mapa cómo se pudieron repartir en el mundo. Otro texto bíblico, Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, que son 70 familias. Y esto quiero llevar a un pensamiento que es posterior. Tenía entonces, dice Génesis 11:1, la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, todos tenían el mismo idioma, básicamente. Pero, Génesis 11:7 y 8 nos dice, pues ahora descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Es decir, Babel, la torre de Babel cuando el Señor los esparció. Pero cuidado, cuando los esparció y les cambió el idioma, fue por líneas paternales, es decir, del cromosoma Y. Y de ahí se repartieron. Esto es muy importante. Ahora, el paso de tantas generaciones hasta el día de hoy, ¿hemos podido nosotros tracear, buscar nuestro origen? ¿O hemos perdido totalmente la respuesta, hemos perdido totalmente el origen de nuestra existencia? Y la respuesta es no. Hay 2 indicadores que nos permiten tracear perfectamente nuestro origen, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y
justamente. Esto nos dan las claves. Y para este efecto existen ya servicios comerciales, hay por lo menos 4 servicios comerciales de muchos años ya, donde a uno le ofrecen para buscar la genética genealógica, de dónde viene. ¿Acaso uno viene de los judíos, de los árabes, si viene de los americanos, de los indios americanos, si viene de Europa occidental, Europa oriental, en fin, es una serie de opciones que hay para ver de dónde viene nuestro origen, de nuestros padres inmediatos. Y esto se hace, por cierto, comercialmente, y yo les quiero contar que tengo el resultado de un examen de un amigo, el cual dio este resultado. Su origen es el haplogroup, que se llama R1B1A2 o M269. Y esto significa que el M1R1B1 va hacia el sur de Europa, se fija en el lugar donde está Francia más o menos. Y esta persona, este amigo, encontró dentro de su grupo a todas estas personas, donde está en rojo, todo eso son lo que se llaman match perfectos. Y el cromosoma Y era prácticamente idéntico de él con toda esa gente que vive todavía en esos lugares. Y que han emigrado a Estados Unidos también porque está bastante pintado en rojo acá. Todos esos son puntos, personas específicas. Entonces, el R1B1 indica claramente un sector, que es el de ahí marcado en rojo especialmente, es decir, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, el norte de España, todo ese sector es el que corresponde a aquello. Y era exactamente de donde viene la familia de este amigo. Y el cromosoma, el ADN mitocondrial, también se le determinó a través de la sangre, a través del ADN mitocondrial, su grupo que era haplogroup K. ¿Y qué es lo que es haplogroup K? Esto, el que fueron hacia el Mediterráneo. Y específicamente tenía el K esta persona. Y miren qué coincidencia. Su madre y su familia, su abuela, bisabuela y todas las personas de la línea materna vienen todas de Barcelona, de España, que está justamente en ese sector. O sea, coincide plenamente. Hay, por supuesto, personas que han emigrado, que han cambiado su destino, pero no todas hacen eso. Ahora, los apellidos no son importantes porque los apellidos se instalaron hace algunos siglos atrás por motivos de impuestos. Antes todos eran hijos o de tal dependencia o de tal profesión, y así se llamaban a las personas. Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en sus naciones. Y de estos se esparcieron en la tierra después del diluvio. Podemos ver también de que si no hubiese existido un Babel, hoy día podríamos ver caras completamente diferentes. Por ejemplo, personas chinas morenas, completamente morenas, o personas negras con un pelo rubio, o personas igualmente asiáticas con ojos azules, o negritos también con ojos azules. Todo esto sería común, pero ahora son absolutamente excepciones, porque se produjo una división, y cuando los grupos se dividen, se crean muchas diferencias. En fin, es un tema muy interesante. Población mundial. Con esto vamos a ir concluyendo hoy día esta presentación de orígenes, y les quiero mostrar ahora cómo ha sido la progresión de la población mundial en el mundo. Desde un punto de vista bíblico, la población actual se ajusta perfectamente al modelo estándar de crecimiento. De hecho, partiendo de 8 personas, doblando la población cada 150 años, alcanzamos perfectamente la población que tenemos hoy día. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay tan poca gente si el mundo fuera tan antiguo? La respuesta es porque el mundo no es antiguo, el mundo es joven. Es perfectamente consistente la población con un mundo joven. Y hemos estado aquí solamente por algunos miles de años. Vemos acá en la tabla la multiplicación, la duplicación de la población, y llegamos a lo que tenemos hoy día, 7.000 millones y un poco más. Eso es lo que tenemos en población, perfectamente consistente con las fórmulas de crecimiento. Y se consideran acá muertes, guerras, pestilencias, hambruna, mortalidad infantil, todas las cosas. La población crece más o menos a un 1.8% por año, doblándose cada 39 años. Ahora, si partiésemos de 4 personas hace 1 millón de años atrás, llegaríamos hoy día a
para llegar a 7 billones, o sea, si pensáramos en el modelo evolucionista, para llegar a 7 billones, lo que hay hoy día, tendría que doblarse cada 33.000 años, lo cual no es lógico. Se dobla cada 39 años realmente. Tenemos aquí una imagen de cómo ha crecido la población humana exponencialmente en los últimos 100, 200 años, de prácticamente una población muy pareja hasta hoy día, que cada vez crece más en forma muy asintótica. La fórmula para la población humana de crecimiento es la que vemos allí. Tiene todos sus factores que se calculan y tenemos la interesante información de ver qué población había en diferentes tiempos de los seres humanos. Por ejemplo, en el diluvio. Se sabe que en el tiempo del diluvio, y cuando sucedió el diluvio, había algo así de 235 millones de personas. ¿Por qué esto se hacen los cálculos de cuánto vivían, cuánto se reproducían, cuántos hijos tenían? Se ponen todos los factores dentro de esta fórmula y da eso. O la población estimada en el tiempo de Abraham, 2,8 millones. O la población estimada en los tiempos de Jesús, 200 millones de personas. La población actual, ya lo dijimos, 7.000 millones de personas. Ahora, los nacidos desde Adán hasta hoy día, de acuerdo a la fórmula, son más o menos 20 billones, ¿no es cierto? 20.000 millones de personas han nacido hasta hoy día, seres humanos. Pero ¿cuántos vivos ahora? 7.000 millones. Es decir, está vivo todavía más o menos un tercio de la población humana que ha nacido jamás, que ha nacido en todas las edades, que es un dato muy interesante. Y la población de la humanidad, si hubiésemos estado vigentes o viviendo por 1 millón de años para atrás, seríamos 3.000 billones, lo cual no cabería la gente aquí en la Tierra. Hoy termino con esta información cuando se ve el desgaste biológico que hubo después de Noé, que se perdió la edad de 900 años que se vivía hasta ahora acá. Esta es una curva perfectamente sistemática y no arbitraria. Es matemáticamente predecible, perfecta curva, puesta en la escritura, pero hoy día se confirma con la información que tenemos de la genética. Termino con un verso bíblico. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos nosotros, los seres humanos, hemos sido creados para glorificar a Dios. Glorificarlo con nuestro ser, con nuestra forma de ser, con nuestro amor al prójimo y con todo lo que tenemos.